Amada iglesia, ¿cómo están? Bendecidos y gozosos en la casa del Señor. Dice la palabra, qué alegría de venir a la casa del Señor, amén. Pues iglesia, seguimos gozosos, seguimos pues en tiempo de la espera del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ¿se acuerdan cómo se llama nuestra serie? Enciende la luz, ¿verdad? Y dice la palabra que nadie enciende una lámpara para esconderla o ponerla debajo del cajón, sino todo lo contrario, se pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa, ¿verdad? Amén. Y hablando de encender la luz, pues vamos a encender nuestra tercera velita, recordando que ya estamos próximos, que la siguiente semana vamos a celebrar este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y esta luz que les comentaba, que nosotros, como dice la palabra, nadie enciende una luz para ponerla debajo de la mesa. Así nosotros, hermanos, inclusive en la noche podemos dejar una luz prendida para que nuestros hijitos, si van al sanitario, no se caigan, ¿verdad? Que siempre esté alumbrado para cuidarlos. Y así nosotros, iglesia, así nosotros en estos días de fiesta, escuché por ahí de una persona que hemos tomado unos cursos que decía, que nos decía, estos días sí son de fiesta, pero más que de fiesta, dice, son de reflexión. Casi estamos terminando el año y no esperemos a Año Nuevo para hacer nuestros propósitos ni nuestras tareas. Debemos de empezar hoy, dice la palabra, que seamos diligentes, que seamos prontos en hacer acciones, pero sobre todo a encender esa luz en nosotros, amén. Así que el tema de nuestra prédica el día de hoy se llama La luz que resplandece desde tu corazón, amén. Te voy a pedir si me acompañas por favor al libro de Isaías, capítulo 60, versículos del 1 al 3. Mi hermana Susi, mi hermana Soraya tienen por ahí Biblias de papel. Nuestro pastor siempre nos ha invitado a que por favor tengamos la palabra en papel y pues yo te invito a que levantes tu manita si te hace falta por ahí una Biblia, y también desde casita te invito a que este tiempo tú lo tomes para ti, para el Señor, que donde quiera que estés también tomes tu Biblia, puedas tomar tu Biblia, un cuaderno donde tú puedas tomar notas de la palabra de Dios. Y en el libro de Isaías, capítulo 60, versículos del 1 al 3, la palabra de Dios dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Amén. ¿Cuántos dicen doble amén? Amén en el nombre de Jesús. Acompáñame a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, cuántas gracias te damos, Señor, por la palabra que traes el día de hoy para nosotros. Primeramente venimos delante de ti con un corazón humillado, Señor, que reconoce que tuya es la palabra, Señor, y que fue inscrita por inspiración de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, por los mandatos y estatutos que nos das. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú limpies nuestros corazones para que podamos recibir esta palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que quites toda distracción, Señor, y que esta palabra pueda ser rema en nuestros corazones, pueda ser rema en nuestros pensamientos, Señor, y que podamos llevarla por obra. Que no sean mis palabras, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu a través de mí, para que ellos, nuestros hermanos, Padre, incluso para mí, pueda llegar esta palabra, Señor, y puedas ayudarnos a llevarla, Señor, que hoy la abracemos con el corazón. Padre, bendice este lugar donde ha sido abierto tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues iglesia, vamos a compartir esta palabra en 3 puntos. Y el primer punto es el gozo. Te voy a pedir que nuevamente me acompañes a leer Isaías 61. La palabra de Dios dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén, ¿verdad? Iglesia, en este tiempo que nosotros, se habla mucho de la Navidad, se habla mucho del Año Nuevo.
Y sí estamos de fiesta, pero también va más allá. Gracias. Pero también va más allá porque dice que necesitamos levantarnos y despertar, como dice la palabra, sacudirnos de todo aquello, iglesia, que nos ha robado el gozo y resplandecer, dice la palabra, porque la luz ha llegado a nuestras vidas. Y es un tiempo de reflexión, sí, es un tiempo de reflexión, pero no para que veamos las cosas que han pasado, ni para ver lo que posiblemente a nuestros ojos no hemos logrado. Porque muchas veces en este tiempo cerramos columnas, cerramos tareas y a veces el ver que no cumplimos ciertas tareas que nos propusimos en el año o ciertos anhelos en nuestro corazón en lugar de tener gozo se entristece. Y si se acuerdan que decíamos que estamos en tiempo de Adviento, Adviento significa espera. Estamos esperando el nacimiento de nuestro Señor. Entonces lo que menos debe de haber en nuestro corazón es tristeza, debe de haber gozo. Y dice la palabra, nosotros tenemos aquí una promesa, dice, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cuántos corazones gozosos dicen amén? Y dice la palabra que nuestras tinieblas han quedado atrás porque ahora somos hijos de luz, ¿verdad? Por favor, te voy a pedir que me acompañes a buscar en Isaías, ahí en el libro en el que estamos, el capítulo 9, versículo 6. Porque como dijimos, estamos en Adviento, en tiempo del nacimiento de Jesús. Pero este tiempo, iglesia, es donde debemos abrazarlo con mayor entendimiento. Debemos de ver qué es lo que significa. Porque muchas veces hemos escuchado, inclusive antes de que viniéramos a los pies de Cristo, ¿qué decíamos? Ya es el nacimiento del niñito Jesús, ¿verdad? Estábamos esperando un niñito, y no es un niñito ni es el recordatorio de una celebración, sino que es un acontecimiento mayor, familia. Es un acontecimiento que nos ha permitido ser transformados y que vamos a tener una vida mayor de la que hoy podemos ver, porque dice que Jesús es la puerta a la vida eterna, amén. Pues vamos a leer la palabra en Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, amén. El Hijo de Dios, iglesia, fue dado para nuestra salvación, para la salvación tuya, para mi salvación, la salvación de mi familia. Dice la palabra que solo Él tiene el poder de gobernar. Porque ¿qué dice la palabra? Que Dios le ha dado la potestad para que toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Entonces, por eso es que merece nuestra adoración, amén. Por eso es que cuando nosotros venimos a la casa del Señor, tiene que haber ese entendimiento. Hace un rato que empezó la alabanza, ¿qué les decía nuestro pastor? Tenemos el arpa, el salterio, tenemos el piano, ¿qué decía? Tenemos las manos. Cuando nosotros entramos a este lugar sagrado, debemos de saber y tomar en nuestro corazón que venimos a un encuentro, que gracias a Jesucristo venimos a un encuentro con Él. Y que tenemos que venir a gozarnos, les decía el pastor, ¿verdad? Les decía hace un momento, debemos de venir a gozarnos. Y debemos de tener un entendimiento de que venimos a ver a Jesús, que venimos a ver a Dios, a quien dio la vida por ti y por mí. Le pertenecemos, ¿verdad? Somos pueblo suyo, ¿verdad? Amén. Y dice la palabra también que el Señor, dándonos a su Hijo, no solamente nos dio a su Hijo para el perdón de nuestros pecados, sino también que iba a ser admirable consejero, amén. Y yo te preguntaría, iglesia, cuando tú estás en medio de una tribulación, de una situación en la que tú tienes que tomar una decisión o inclusive vas a empezar tus actividades del día, muchas veces, no sé si a ustedes les pasa que tienen una agenda donde tienes muchas actividades y no sabes por dónde empezar, o tienes muchas actividades durante el día. Dice la palabra, tenemos un admirable consejero. Yo te preguntaría, ¿a quién te acercas cuando tienes un problema? ¿A quién vas como primera oportunidad para tener un problema? A veces nos llega a suceder que si no tenemos un coche o que si estamos esperando un taxi empezamos a buscar las opciones, ¿verdad? Así nuestra primera opción debe de ser buscar a Jesús, porque Él dice que el Señor nos ha dado un consejero.
Y no solamente dice admirable consejero, lleno de sabiduría. El Señor siempre va a saber guiarte. Y siempre que nosotros nos acerquemos a Jesús, vamos a tener un consejo. Y muchas veces pensamos, es que en mi oración solamente hablo yo, pero dice la palabra que cuando nosotros aceptamos a Jesús, el Espíritu de Dios ahora habita en nosotros, habita en tu corazón. Entonces siempre vamos a tener una respuesta de parte del Señor, amén. Dice la palabra también que Él es un Dios de poder, es un Dios poderoso, es un Dios que tiene la autoridad. Nosotros hemos visto a lo largo de este tiempo que hemos caminado como luz y sal, dice nuestro pastor, hemos sido desde un principio, el Señor nos llamó a ser una iglesia intercesora y hemos visto cómo el Señor transforma vidas, cómo el Señor cambia diagnósticos, cómo el Señor hace que todo lo posible, que todo lo imposible sea posible. Apenas la hermana Karen nos compartía acerca de su abuelito, que hemos estado orando por él en la jornada de oración, y su abuelito tenía hepatitis necrosante y comentaba que lo iban a operar de un tumor. Él entró el domingo y yo esperaba el martes, ¿a qué hora es la hora para empezar a orar con la iglesia? ¿Y a qué hora es la hora? Y se terminó el 12 y me dice, perdóname, no hay, todavía no han visto la opción para la operación. Y me marca el 13 me mandó un mensaje y me dice, Sandy, Dios obró poderosamente, el tumor no está. O sea, Dios, tenemos un Dios de poder, un Dios que puede hacer lo imposible posible. Entonces tenemos un Dios poderoso al que tenemos que irnos hacia Él. No estamos solos, hermanos. A veces cuando creemos que en la oración estamos solos, no estamos solos. Tenemos un Padre eterno, un Padre que nos acompaña. A mí siempre me gusta hacer la referencia que mi hija no se preocupa por comprar sus lápices, ni se va a preocupar por qué vamos a comer mañana, porque viene con mi esposo y conmigo a pedirnos sus necesidades. Yo te pregunto, ¿a quién diriges tus necesidades? ¿Tu corazón está lleno de gozo porque tienes un Padre que todo lo puede? ¿O tu corazón está atribulado porque estás muy preocupado hasta por lo que vas a cenar en Navidad? Y mujeres, por lo que nos vamos a poner en Navidad, ¿verdad? Pero iglesia, dice que tenemos un Padre amoroso, Dios de lo imposible. ¿Cuántos milagros hemos visto en esta casa? ¿Cuántas vidas han sido transformadas? Dice la palabra que debemos de hacer todos los días memoria, porque esa memoria va a ir incrementando tu fe. Esta semana, este tiempo que es de reflexión, recuerda todo lo que el Señor hizo en tu año. Yo, por ejemplo, puedo recordar cómo sacó con mano poderosa a mi hija de la operación que tuvo, cómo me sacó con mano poderosa del dengue y después me dio COVID para rematar. Pero el Señor con mano poderosa me sacó de toda enfermedad, sacó a mi esposo de toda enfermedad, inclusive hace unos días estaba muy mal de la tos. Recuerda que este tiempo sea de reflexión. ¿Qué hizo Dios por ti en el año? ¿Cuántos hijos graduados no nos dio el Señor, verdad? ¿Cuántos días no tuvimos gozo, tuvimos plato en la mesa? Decía el pastor en la mañana, ¿cómo pasaste la noche? ¿Cómo amaneciste? Eso es un milagro. ¿Cuántos hemos sido guardados estas noches frías? Eso es un milagro. Tenemos un Dios de poder, tenemos un Padre que te está esperando con sus brazos abiertos. Amén. Ahí, mi hermano, donde tú lloras, a mí me gusta mucho sentir que cuando estoy con el Señor a solas, incluso cuando lloro, cuando tengo problemas, cuando estoy muy preocupada, a mí me gusta sentir que mi Padre me está consolando. Porque si nosotros como padres consolamos a nuestros hijos, ¿cuánto y más el Padre? Ahí donde tú estás preocupado y estás llorando, Él te está consolando, Él te está cuidando y Él te está abrazando. Amén. Así que esta celebración, familia, debemos de estar gozosos, dice la palabra, levántate, fortalecidos, que estemos llenos de gozo, porque dice que la luz ha venido a nuestras vidas y la gloria de Jehová ha sido sobre nosotros. ¿Cuánto lo creen el día de hoy? Amén, dice la palabra. En estos tiempos, familia, que son de coinonía, yo te invito que tú puedas acercarte con otras personas, que tú les cuentes cómo te fue en el año, cómo el Señor
es poderoso, cómo tenemos un Dios grande y misericordioso. Ahí te pido que vayas y que nos animemos todos a hacer luz en todo lugar a donde vayamos. Amén. Y vamos a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto es la gloria de Jehová sobre su pueblo. Hace tiempo cambiaron una alabanza que decía en luz y sal cantaremos, y yo diría la gloria de Jehová sobre luz y sal. Amén. Y te voy a pedir que me acompañes a Isaías 60, capítulo 60, versículo 2. Es de nuestro versículo principal. Isaías 60, versículo 2. La palabra de Dios dice: porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. Iglesia, sabemos, o bueno, hemos escuchado que decimos, estamos viviendo tiempos difíciles. Sí, es cierto. Vivimos aflicciones, también es cierto. Pasamos por problemas económicos, tribulación, estamos incluso viendo que son tiempos donde ya no se honra a los Dios, ya no se honra a Dios, pero también ya no se honra a los padres, donde es más común que haya un abuso que el respeto, donde cada quien actúa en su entendimiento y donde cada quien hace las cosas como quiere hacerlas. Y también es un tiempo quizás donde hemos sido muy juzgados, o donde un hombre y una mujer temerosa del Señor es juzgada. ¿Por qué? Porque hace lo bueno. Y siempre el mundo nos juzga por hacer lo bueno, porque dice, el que no tranza, no avanza, ¿verdad? Y por eso también podemos ser juzgados, pero dice la palabra que aún en la oscuridad, aún en las tinieblas, que dice, Jehová amanecerá sobre ti. Dios siempre, la gloria de Dios siempre te va a cubrir. Somos tan bendecidos, iglesia, por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que estar gozosos. Como les decía, no es un festejo, no estamos esperando al niñito, estamos celebrando el nacimiento de nuestro Salvador, porque dice la palabra que su Hijo fue dado a los hombres. Amén. Y ahora, iglesia, nos toca a nosotros ser esa luz que resplandece donde quiera que vayamos, y también es una luz que tiene que llegar a otras personas. ¿Qué hace, por ejemplo, cuando en tu casa enciendes la luz del patio? Alumbra también el patio del vecino, ¿verdad? Así tenemos que ser nosotros. La luz de Jesús que resplandece en nosotros tiene que alumbrar a otros para que ellos quieran conocer a Jesús, para que ellos quieran también entregar a Jesús. Pero ¿dónde vamos a saber? Sandra, ¿nos puedes decir dónde encontramos todo eso? ¿Dónde están todas esas instrucciones? Aquí, iglesia, en la palabra de Dios, en nuestra Biblia. Aquí están todas las promesas, todo lo que yo te estoy diciendo está aquí. Todas las palabras de bendición están aquí, pero también, ¿qué crees? Están todos los mandatos, todos los estatutos de cómo quiere Dios que sean sus hijos. ¿Cómo quiere Dios que se comporten sus hijos ante el mundo? ¿Y cómo quiere Dios que nosotros seamos esos hijos de luz allá afuera? Te voy a pedir si me puedes acompañar a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 16. Y es importante, iglesia, aquí volviendo a hacer el comercial como lo hemos hecho todo el año y que nuestros pastores nos han llamado a todo el año a leer la palabra. Nos tenemos que nutrir de la enseñanza, nos tenemos que buscar constantemente al Señor y tenemos que buscar ese tiempo especial con el Señor. Tenemos que tener un aposento, y a lo mejor ahorita que vas a renovar tu casa, que a lo mejor la estás pintando, la estás renovando, un aposento es un lugar donde solamente está destinado para ti y el Señor. Así que vamos a orar para que el Señor nos dé ese aposento, ese lugar especial donde tú te sientes a orar, a leer tu palabra, y que sea tu lugar secreto con el Señor. La palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos
y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Amén, ¿verdad? Iglesia, no querramos encajar en este mundo. Dice la palabra que no busquemos asociarnos con este mundo, no busquemos ser parte de la oscuridad por ganarnos un lugar o por ser aceptados, pues luz ha sido puesta en nosotros. ¿Y qué pasa? ¿Puede haber luz y oscuridad en un mismo lugar? No. A nosotros ya fue puesta esa luz de Jesús. Ahora nos toca encenderla más. Como decíamos, no encendemos una luz para guardarla, sino encendemos una luz para brillar, para encender, para hacer deslumbrar. Debemos de buscar, como les decía, los mandatos y estatutos que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo podemos agradar el corazón del Señor? Debemos de esforzarnos cada día a alejarnos de esas cosas del mundo, de los deseos de la carne, rechazando, iglesia, toda la mentira, rechazando la hechicería, el odio, los celos, desechando día a día el enojo, la murmuración, la idolatría, evitando y huyendo de las peleas. ¿Qué dice la palabra de Dios? La blanda palabra aplaca la ira. Entonces nosotros debemos de ser hijos que no son contenciosos, huyamos de esas peleas, busquemos, dice la palabra, por el contrario, ser amables, pacientes, humildes, misericordiosos, con dominio propio, alguien que puede controlarse ante un enojo, alguien que puede ser el primero en pedir perdón aunque no haya tenido la culpa. Esos son los hijos de Dios. Busquemos el fruto del Espíritu, que es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y templanza, ¿verdad? Vamos a estudiarlos más. Bondad, mansedumbre y templanza. Esforcémonos que todo eso habite en nuestro corazón. Alejémonos de toda maldad y dice la palabra que huyamos del pecado, que cuando veamos que se va a crear algo en nuestro corazón, ese enojo en nuestro corazón, esos celos, mejor huyamos de ese lugar, vayámonos de ahí, alejémonos de la inmoralidad sexual, respetemos a nuestros esposos, a nuestras esposas, seamos hijos esforzados del Señor, porque requiere un esfuerzo, sí, pero dice la palabra, levántate, iglesia, esfuérzate, sé valiente, porque dice la palabra, el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, amén. Entonces, todos los días nos debemos de esforzar por ser esos verdaderos discípulos. En estos tiempos que vamos a proponernos ya casi para el otro año, pero que empezamos al rato antes de la posada, en ser esos verdaderos discípulos. Ya no podemos ser creyentes. Ya no podemos ser niñitos, como dice nuestro pastor hace unas predicas, ya no podemos ser niñitos que toman leche. Necesitamos crecer, necesitamos leer, necesitamos aprender y necesitamos esforzarnos a buscar las cosas que vienen de arriba, a hacer luz y sal en esta tierra. Amén. Pues vamos a nuestro tercer punto. La palabra de Dios está en Isaías 60, capítulo 60, versículo 3. Y la palabra de Dios dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ha venido la luz a nosotros, hermanos. Dice la palabra que hemos nacido de nuevo a través de Jesús. ¿Cuántos son nacidos de nuevo en este lugar? Amén. Y la luz del Padre, hermanos, iglesia, la luz del Padre ahora resplandece en nosotros. ¿Y qué dice? Y andarán las naciones a tu luz. Nosotros debemos de llevar la palabra a las naciones. Nosotros debemos de llevar la palabra donde quiera que vayamos. Así vayamos a las tortillas, llevemos la palabra de Dios, llevemos esa luz. Dice, por eso nuestra serie de hoy, la visión fue, enciende tu luz. ¿Y qué dice la palabra? Despierta. Levántate, despierta, iglesia, porque tenemos un llamado que es compartir el evangelio. Dice la palabra, ir y hacer discípulos a las naciones, ¿verdad? Casi termina el año, pero vamos a cerrarlo con broche de oro, porque muchas veces aquí lo han visto, inclusive el pastor Guerrero y su esposa, siempre que vienen a un festejo de nosotros dicen, no, bueno, los de Luz y Sal se desbordan.
Y así vamos a hacer en todo. Este año vamos a cerrarlo con broche de oro, que se note que nosotros somos Lumisalares, amén. Dice, vamos a cerrar, ¿se acuerdan de nuestra visión de este año? Menos el pastor. Cegar y participar. Cerremos con broche de oro, cegando. Hay unas personas que ya hicieron el trabajo antes que nosotros, ya les hablaron de Cristo antes que nosotros. Ahora nosotros afiancémoslo, enviémosle, oye, mira, ¿cómo ves tú y yo a las 7 de la mañana leyendo la palabra que nos toca hoy? ¿Verdad? Te comparto porque hoy en mi iglesia nos toca leer, en este plan bíblico anual que llevamos, nos toca leer este día la palabra. Te comparto los devocionales que hace nuestra iglesia. Te invito a un discipulado. Mira, te invito a matrimonios. Matrimonios se han restaurado y los que estaban restaurados son mejores en Cristo Jesús. Hay más amor, se pelean menos, se aman más. Te invito a mujeres. ¿Qué tal si todos los miércoles nos tomamos una tacita de café? ¿Qué tal si los sábados te invito a que te desmadrugues conmigo, dicen los varones, o que te desmañanes con nosotras, dicen las mujeres? Invita, iglesia, cega, trae a las personas a que se consoliden en Cristo. A esas personas que ya conocen de Dios, invítalas, ayúdales, dedica un poquito de tu tiempo. Vamos a cerrar con broche de oro este año. Y dice la segunda parte de nuestra visión 2023, participemos. Eso lo vamos a hacer más fácil. ¿Por qué? Porque dice, participa del evangelio, lleva el evangelio a donde estés, ahí en el camión, no te duermas, codea al de al lado y háblale de la palabra de Dios, cuéntale de tu iglesia, cuéntale del amor con el que lo recibes, invítalos a las posadas, invítalo un domingo, invítalo el otro año. Háblales, lleva tu Biblia. A mí desde una ocasión que el pastor nos comentó que cargaba su Biblia a todos lados porque luego tenía tiempos donde no tenía nada que hacer y leía su Biblia, yo dije, ay, sí es cierto. En esos tiempos donde no tenemos nada que hacer, ¿qué creen? Sacamos el celular. Y entonces yo ya cargo mi Biblia a todos lados, así vaya a trabajar o vaya a algún lugar, llevo mi Biblia. ¿Y qué crees? Hay gente que en el camión se te queda viendo así como, así, ¿quieres que te lea Isaías? ¿Quieres saber un poquito? Entonces dice la palabra, participen, lleven el evangelio, o si no como que te estás dormido y, ay, perdón, discúlpame que estoy leyendo muy alto, es que mi voz no es ligera, pero ya están escuchando la palabra de Dios. Busquemos participar en el evangelio, busquemos ser esa luz y sal, porque el Señor nos llama el día de hoy a que nosotros participemos allá afuera, amén. Y te voy a pedir que me acompañes a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4. La palabra de Dios dice, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice la palabra de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. ¿Qué dice la palabra? Que Jesús ya venció al mundo. Entonces la victoria la tenemos ganada. Debemos de tener una fe en Cristo y debemos de reconocer y saber, pero sobre todo guardarlo en nuestro corazón, porque muchas veces lo leemos que esta victoria ha vencido al mundo y medio lo sabemos, pero no, cada vez que vayamos, sepamos en nuestro corazón que la victoria la tenemos ganada a través de Jesús. Nosotros, como le decía, iglesia, podemos enseñar de nuestra fe en Jesucristo. Nosotros podemos ser por medio de Él la luz que va al mundo para poder iluminar nuestro entorno. Como yo te decía, si cuando prendes la luz del patio se enciende la del vecino, es más, hubo un tiempo en el que mi vecina ya no prendía su luz porque con mi luz estaba tan grande que era suficiente. Que así seas tú. Que así seas con tu vecino, que así seas cuando trabajas, que la gente quiera, oye, ¿por qué viene tan alegre si nos dijo que le dolía el estómago? Porque la luz del Señor está en mi corazón. Que nosotros podamos transmitir esos valores cristianos que nos caracterizan ahora, ¿verdad? Esas verdades que ahora guardamos en nuestro corazón. Y esa luz
va a alcanzar, dice la palabra y nuestro versículo principal, nuestra luz irá a las naciones. ¿Qué quiere decir? Que va a alcanzar a alguien más. Nuestra luz va a llegar a alguien más. Y si alguien es ganado para el reino, la victoria ya fue ganada. Amén. Porque dice la palabra que nosotros debemos ir y hacer discípulos a las naciones. Recuerden cómo éramos antes, recuerden cómo vivíamos afanados, turbados, tristes, y ahora nuestra vida es de gozo, alegre, siempre nos ven alegres en Cristo. Cuando nosotros les compartimos la esperanza, la fe, la creencia, el que ellos abracen que tienen un Salvador, los matrimonios se restauran, las familias se unen. Nosotros, dice la palabra, que nosotros vamos a atraer a las personas con nuestro testimonio. Entonces es importante que cuiden su testimonio, es importante que seamos luz y que seamos una luz que transforme, una luz que lleve el mensaje de Jesucristo. Y porque esa luz, mis hermanos, de la mano del Señor, nos va a ayudar a extender el reino. ¿Cuántos se gozan por extender el reino en esta tierra? Amén. Entonces vamos a cerrar con broche de oro, iglesia. Que no haya pretextos. Si no tienes Biblia, acércate con nosotros que te vamos a regalar una para que la andes cargando en todos lados, para que leas en voz alta, para que les enseñes a alguien. ¿Se acuerdan cómo iban en una carreta y un eunuco le dijo, ¿cómo puedo ser? Que había leído Isaías y le dijo, ¿cómo puedo ser bautizado? Y se bajó Marcos, bueno, no me acuerdo, Felipe, se bajó Felipe y lo bautizó. Entonces, qué gozo sería que recibieran en ese momento a Cristo. No sabes hacer la oración de fe, acércate con nuestros pastores, acércate conmigo, con alguno de los servidores. Sandy, mándame en WhatsApp cómo hago la oración de fe. Pastora, ¿me puede escribir la oración de fe? Pastor, ¿no me puede dar dónde puedo escribir mi oración de fe? Lo voy a pegar en la Biblia que voy a andar cargando todos los días. ¿Por qué? Porque si alguien reconoce a Cristo y lo acepta como su Salvador, estaremos haciendo crecer el reino y vamos a estar participando, que fue a lo que fuimos llamados este año. Amén. Para terminar, iglesia, yo te voy a pedir que en estos tiempos de reflexión prepares tu corazón para disfrutar, para valorar y para encender la luz por el nacimiento de nuestro Salvador, a vivir en el ejemplo de ser la luz del mundo a través de Jesús. Que nosotros, que nos digan, ¿qué le pasa a esa persona? Soy Lumisalar, te invito los domingos a las 12, ¿verdad? Y te pregunto, iglesia, y responde ahí desde tu lugar. ¿Estás dispuesto a ser transformado, a hacer luz en la oscuridad y a tomar la decisión el día de hoy de ser un hijo de luz? Amén. Porque dijimos, ¿se requiere esfuerzo? Sí, pero tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión de ser luz. Así que hoy es el momento. Antes de la posada ya tenemos que ser luz hasta para ir a comprar las cañas del ponche. Amén. Amén. Y finalmente, iglesia, prepárate para compartir en estas fiestas. Vas a estar en coinonía con tu familia. Vas a estar quizás en largas colas del súper. En lugar de que sea un tiempo desagradable porque todo el mundo está enojado de que son muchas horas en la cola del súper, háblales del Señor. Dices, ¿cómo te llamas? Oye, te cuento cómo el Señor cambió mi vida. O sabes, te quiero contar un testimonio. Aunque te tiren de loco, vas a ver que vas a cambiar una vida porque vas a llevar la luz de Jesús. Y dice la palabra, porque ustedes vayan a donde vayan y hagan discípulos a las naciones, y dice la palabra que hay una promesa, Dios estará con nosotros hasta el fin, o sea, nunca se va a despegar. Entonces, iglesia, vamos a cegar y participar antes de que termine nuestro 2023.